¿Hay alguien con cercanía al derecho? ¿Alguien que sea abogado? ¿Alguien que esté más que nada cercano a la profesión? Natalia, creo que Natalia levantó la mano. ¿Abogada? Bien, bueno, entonces ahí me va a poder acompañar un poquitito. A ver, esto, el ejercicio de la profesión sin matrícula. Podemos encontrar esto en dos puntos que a mí me resultan a manera general y a manera global muy importante. El primero es en el artículo 247 del Código Penal de la Nación. ¿Sí? Me voy a tomar el atrevimiento de leerlo. Y dice, será reprimido con prisión de 15 días a un año el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial sin proveer el título o autorización correspondiente. Será reprimido con multa de 650 a 12.500 pesos, obviamente esta cuestión tiene que ser actualizada, el que públicamente llevar insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere o sea arrogar grados académicos, títulos profesionales u honores que no le correspondieren. En este marco, podemos decir que no es propio solamente de la profesión, como hemos visto muchas veces en los medios de comunicación, de los médicos, de los abogados, sino que en general, y muchas veces ante cuestiones que tienen que ver con un descreimiento que están más cercano a lo teológico que a una realidad jurídica, en el sentido de, bueno, en este país nunca pasa nada hasta que pasa, ¿no? El famoso principio que ahí Natalia debe conocer muy bien, de decir, bueno, cuando pasan las cosas tenemos un grave problema. Lo que refiere acá es no solamente el ejercicio de la profesión sin matrícula, sino las consecuencias. Si bien la consecuencia que marca el Código Penal es escarcelable, más allá de la pena o no, el proceso que puede llevar adelante genera una posible condena en primer lugar y después una responsabilidad que tiene que ver con lo patrimonial, es decir, el daño y perjuicio que puede generar una acción dolosa. Cuando hablamos de doloso, hablamos de intención de hacer algo. Nadie que ejerce una profesión sin título lo está haciendo de manera culposa, es decir, yo no sabía o no entendía lo que estaba haciendo. Principio legal en nuestro territorio de la nación, se supone que la ley es conocida por todos. Por ende, el acto doloso, la intención de hacer, de accionar, producir un eventual daño, se responde no solamente dentro de la esfera penal, sino dentro de la esfera civil. Y cuando hablamos de la esfera civil, hablamos de recursos patrimoniales, lo cual se va a cuantificar judicialmente esa reparación que se va a llevar adelante. Como bien decía Roberto, en la presentación hay muchas actividades que se están dando en este contexto actualmente, en la cual tienen una frontera muy fina en el desarrollo de actividades que rozan específicamente con la psicología. Y la psicología en este ámbito, hablamos de que se necesita obviamente una matriculación y una habilitación especial. Toda la cuestión que sea periférica o anexa a ese contexto puede generar eventualmente un daño a una persona, y esa persona va a ser acreedora de un reclamo ante un eventual daño producido. Básicamente, si yo me pongo a ayudar a ciertas personas dentro de su ámbito íntimo, emocional o de vida, prometiendo ciertas cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad, y eso no se llega a un resultado favorable, a ver, evidentemente voy a tener un acreedor por el cual voy a tener que responder ante esa falencia que previamente prometí. Esto tiene dos cuestiones, dos esferas básicas que tienen que ver con la responsabilidad de medios y la responsabilidad de resultados, sumado a lo que es la habilitación correspondiente en la profesión que uno pueda llegar a ejercer, a mi entender, mal dicho ejercer, sino, digamos, violar esa profesión. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad de medios, implica que el medio para llegar a un resultado tiene que ser el adecuado, más allá del propio resultado. Ejemplo de esto
podemos entender a los médicos. El médico no puede prometer la cura de un paciente, ¿sí? Puede prometer un tratamiento medio que acompañe al paciente en esos términos, más allá del resultado que eventualmente puede ser la misma muerte. El abogado está en la misma esfera, es decir, no puedo prometer yo desde mi expertise un resultado favorable en un juicio, pero sí puedo y debo tener la diligencia correcta para tener el medio fehaciente dentro de lo que es mi conocimiento y mi diligencia profesional para cubrir todas aquellas necesidades o reclamos que pueda llegar a tener mi cliente. En este ámbito, y lo veo cotidianamente, mucha gente se toma el atrevimiento de decir, bueno, tengo una certificación o un título de tal o cual profesión, porque en este, digamos, hablando coloquialmente, en este país, muchos cursos o muchas capacitaciones se hacen llamar o se empieza a denominar como profesional cuando en verdad no lo es. No hay una matriculación, no hay una colegiatura, simplemente cursos que quedan en la esfera de un marketing tal vez carente de cierta fidelidad académica, si se podría decir. Entonces, cuando surgen estas cuestiones, estas promesas, ¿sí?, dentro de un ámbito profesional que no lo es, y dentro del ámbito de una responsabilidad de resultado, es decir, prometiendo un resultado fehaciente y concreto, esto, al no darse de manera fehaciente, obviamente va a perjudicar y va a generar un daño a aquella persona que, mediante la buena fe, mediante la confianza, mediante su necesidad de acudir a alguien que se hace llamar profesional dentro de un ámbito del cual no lo es, va a generar un daño y por ende vamos a tener que responder. ¿Sí? Esto son cuestiones que tienen que ver básicamente con nuestra capacidad de entender dónde estamos parados frente a un potencial profesional. Siempre digo que cuando los eventuales clientes que tengo, siempre hago la misma pregunta: ¿cómo sabes si yo soy abogado? Y mucha gente me dice, la verdad que no lo sé, confío. Y ahí tenemos el verdadero problema, ¿no? Confiar en nuestros propios intereses en manos de alguien que tal vez no lo sea. Y después viene la responsabilidad que tampoco sabemos cómo llevar adelante para generar el amparo y la tutela de nuestro propio derecho. A decir verdad, todos los colegios y de abogados o aquellas casas de matriculación que tengan los médicos, los contadores, los psicólogos, deben tener los registros para que aquel que acuda en situación a un profesional de necesidad pueda tener la seguridad de quién tiene enfrente. Para que después, si bien la tutela del derecho pueda llevarse adelante mediante esos reclamos ante la justicia, sea fehacientemente algo que se nos ha escapado de las manos o que tenga que ver con una cuestión de pericia y tal vez negligencia, imprudencia o impericia respecto del profesional, pero un profesional en sí que sea real. Y por lo que veo, básicamente y cotidianamente, hay muchas cuestiones que se toman a la ligera, ¿no? En mi profesión, básicamente, en la profesión de Natalia también lo debe ver, matrículas vencidas, matrículas inexistentes, cuestiones que tengan que ver con cursos que tienen un viraje hacia lo profesional cuando lo profesional no es tan así, y los daños y perjuicios en este contexto, al generar un daño, generan un proceso en el cual lleva gastos y a su vez, si nosotros tenemos acción dolosa generando algún ejercicio profesional del cual no somos, solamente lo patrimonial no va a estar supeditado al daño producido, sino que el daño va a ser reparado más allá de la esfera de nuestro patrimonio por el cual hemos montado tal vez una oficina o un estudio falso, sino que el patrimonio va a ser afectado a nuestro patrimonio personal, es decir, la llamada responsabilidad ilimitada de aquel que genera un daño. Es decir, si nosotros no tenemos una matrícula, ponemos una oficina diciendo que somos unos pseudo psicólogos, pero no teniendo matrícula, o teniendo la vencida, o no teniendo
la capacitación suficiente para generar aquel desarrollo profesional, bueno, obviamente el acreedor puede venir y con derecho a atacar nuestro patrimonio personal, autos, casas, cuentas y demás. Entonces, por un lado, aquella persona que contrata un servicio, es decir, una prestación de servicio, sea psicólogo, sea médico, bueno, porque me sale más barato, no, bueno, porque tal vez me baja el costo y es conocido, bueno, pero lo puedo hacer igual, confío, pero los derechos se vulneran igual, la responsabilidad a partir del artículo 1708 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, vigente, tiene aquella responsabilidad que cubrir hacia el daño que se pueda generar. Entonces, por un lado, tenemos las matrículas inexistentes, es decir, que no hay profesional alguno frente a nosotros. Por otro lado, tenemos las matrículas inhabilitadas o suspendidas. Por el otro lado, las promesas de algunos pseudos profesionales que están surgiendo de manera fehaciente en nuestra sociedad, y que, bueno, no tienen aquel aval como si lo tuviese aquel matriculado que realmente está en actividad y con los papeles en orden, como decimos nosotros. Luego tenemos la responsabilidad de medios y de resultados de aquel profesional, ¿sí?, que tenga matrícula, pero que no puede prometer un resultado, sino que debe prometer, o no sé si debe prometer, pero sí debe tener una pericia adecuada en su desarrollo medio, más allá del resultado. Y por el otro lado, los principios legales de establecer pautas en el no generar daños. No generar daños. Y si hay daños generados, bueno, no agravarlos. ¿Por qué digo esto? Digo por cuestiones que me he enterado en la provincia básicamente de Tucumán, que el propio Estado reniega de la matriculación de ciertos profesionales que estén dentro del propio Estado ejerciendo. Es decir, dentro del Estado, sin estar matriculado, ¿sí?, por el propio Estado, por la prohibición y la limitación del propio Estado, uno no se puede matricular. Ahora bien, dentro del Estado, sin matrícula, tengo que ejercer las incumbencias por el cual me he capacitado. Entonces, digo, es una contradicción fáctica y pone absolutamente en peligro al profesional que está ejerciendo sin matrícula. Y el principio que tiene el propio Estado es de no generar un daño. Y si lo genera, no agravarlo. Por ende, ese daño producido del mismo Estado deja expuesto al profesional que el día de mañana, ejerciendo sin matrícula, deba responder hacia el mismo Estado. El mismo Estado limitador y el mismo Estado que no permite la matriculación del profesional para ejercer dentro del mismo Estado, ante cualquier eventualidad que pueda recurrir el propio profesional, deba responder por tales hechos. Entonces, hay ciertas situaciones que genera la persona física, es decir, cualquiera de nosotros, de manera dolosa, y hay otra situación que también se tipifica en el Código Penal respecto de aquellas limitaciones por alguna necesidad, el llamado daño justificado. Bueno, genera un daño justificado por la limitación del Estado. Ahora, desde mi expertise, Natalia me sabrá asesorar un poquito más, digo, ¿es eximente de mi responsabilidad si yo soy un profesional, genero un servicio que me requiere el propio Estado y es el mismo que no me deja matricular por una inexistente incompatibilidad? Porque supongamos que diferente es la situación del abogado. Si yo pertenezco al Poder Judicial de cualquier jurisdicción y me prohíben matricularme, estaríamos de acuerdo. El abogado no puede estar de un lado y del otro lado del mostrador. Digo, o estoy para el Poder Judicial o estoy para la sociedad. Hay una incompatibilidad manifiesta dentro del ejercicio mismo de la profesión. Ahora, yo me pregunto a un psicólogo cuál es la incompatibilidad que tiene, o un arquitecto, cuál es la incompatibilidad que tiene trabajando para el Estado y no dejándose matricular dentro de esa misma función. No lo entiendo, si alguien me lo puede explicar, sería
muy beneficioso para mí. Entonces, estas son cuestiones que tienen que ver con el riesgo que tiene no solamente la persona que contrata un servicio, una prestación de servicio en ese ámbito, sino también aquellos riesgos que incurren de manera dolosa aquellos que con ese principio de decir, bueno, en este país nunca pasa nada, lo podemos hacer, ¿quién me va a descubrir? Lo puedo hacer. Y lo digo con conocimiento de causa porque he tenido mucha experiencia de ver mucha gente con credenciales truchas. Hablando mal y pronto, lo he visto dentro de mi profesión y es absolutamente peligroso, sumamente peligroso. Tengamos en cuenta que el abogado, hablo, y perdón por la autorreferencia, el abogado maneja como el contador, como el arquitecto, como el psicólogo, intereses ajenos, intereses de otra persona. Y esa persona, en su buena fe, es vulnerada en su derecho. Entonces, esos daños, no voy a ponerme a hablar de ciertas especialidades que se están dando en nuestro país, que son muy nuevas, pero me canso de ver en redes sociales comparando, ¿no? Psicólogos o psiquiatras o cursos de licenciado. He visto hasta licenciado en Derecho. Estudie la carrera de licenciatura en Derecho. Hay gente que paga en su buena fe y cuando salen dicen, bueno, soy abogado. Y digo, bueno, 2 años en un curso y se hacen llamar abogados, es decir, están manifestando un delito en la sociedad donde los únicos perjudicados van a ser ellos. Digo, hasta ahora no vemos tantas demandas y tantos reclamos en estas cuestiones, pero yo creo que de a poco, teniendo estas capacitaciones, teniendo estas conversaciones, estos debates, que me encantaría, sea de paso, si tienen preguntas, interrúmpanme, no hay ningún tipo de problema, acotaciones, experiencias, todas son bienvenidas, porque si no es como un monólogo del cual nunca estuve de acuerdo, ¿no? Con hablar, bueno, tampoco tengo la razón y cada uno tiene su historia personal que contar. Entonces, ahí me dejan mensajes, bueno, farmacéutico y médico, también ahí me acotan por chat. Hay un montón de cuestiones que emprolijar. ¿Y emprolijar desde dónde? Desde nosotros. Me acuerdo que hace un par de años yo estaba disertando en Cancillería Argentina y hablaba con un juez. Y yo le digo, vos sabés que hay una persona que le descubrí una matrícula trucha de abogado, el mismo carnet, el mismo. Y la verdad que esto, ¿cómo puede ser posible? Y empecé como a indignarme. Y esta persona, que era juez, me dijo, ¿y vos qué hiciste? Y la verdad que no, nada. Entonces no te quejes, ¿no? Porque teóricamente uno ante esa cuestión debe involucrarse. Yo sé que es muy difícil, sé que da miedo, pero hay que involucrarse cuando uno huele o cuando uno tiene conocimiento de eso. ¿Por qué? Porque uno está cuidando la propia profesión. Uno está cuidando, y si uno es conocedor de esas irregularidades de ciertas personas, tienen que salir a cubrir, porque en definitiva eso es lo que va a dar permeabilidad y va a agujerear la cúpula de seriedad que tiene la profesión. Médicos, psicólogos, abogados, contadores. Hay muchas personas que se hacen llamar y que no son. El viejo Código Civil de Vélez decía aseverar verdadero lo que en verdad es falso, ¿no? Entonces, esta distinción entre doloso y culposo muchas veces es discutible en ciertas cuestiones, pero acá no cabe ninguna duda que la intención de dañar a otro es manifiesta, y es un daño objetivo, es un daño que no tiene, digamos, distinción. Por otro lado, tengamos en cuenta que cuando uno genera un vínculo con un cliente, con un paciente o con otra persona, tratando de establecer alguna promesa a futuro, estamos dentro del ámbito contractual, ¿sí?
El ámbito contractual infiere dos personas que generan una convención particular, ¿sí? Y que crea derechos y obligaciones como la ley misma. Ese es el principio contractual. Es decir, si yo me siento con cualquiera de ustedes, con Roberto, con Natalia, con todos ustedes que veo, estoy generando una obligación contractual. Si yo les pregunto, si yo me tomo un colectivo hoy, ¿eso es un contrato o no? ¿Qué me dirían? Si yo me tomo un colectivo hoy, ¿estoy firmando un contrato? Natalia me dice que sí, Ana María me dice que sí. Sí, claro que estoy firmando un contrato. Estoy firmando un contrato. Entonces, si yo alego sentarme con cualquiera de ustedes con promesas de, bueno, tengo que fijarme a ver qué tipo de promesas son. Nosotros los abogados hablamos del objeto contractual, ¿no? Si yo te prometo que te voy a traer una estrella de Marte, el objeto es imposible, no es determinado, es imposible de cumplimiento. ¿Sí? Este es el primer parámetro que hay que tener en cuenta de estas cuestiones, de estas nuevas actividades que están surgiendo y que se contraponen o se unen muy estrechamente con profesiones que realmente necesitan una habilitación especial. Por ejemplo, los psicólogos. Y me centro en esto porque creo que es la punta del ovillo de lo que por ahí a futuro se transforma en una cascada de dimensiones que no se va a poder controlar. Entonces, los únicos perjudicados somos los que sí somos profesionales y vamos a tener que luchar no solamente con la actividad diaria, sino con aquellas actividades que rozan y que generan esa permeabilidad de la que hablo, ¿no? Esos agujeros que van vulnerando, ¿no?, nuestra profesión. Entonces, esta relación contractual, de la cual si yo le digo a Alejandro, bueno, Alejandro, vos si tomás entrevistas conmigo, o sesiones, o como se quieran llamar, bueno, vas a ser una persona que va a tomar riesgos a futuro y te va a ir muy bien en la vida. Estoy asegurando un resultado. Que si toma sesiones, a Alejandro le va a ir bien, no digo el plazo, no digo en qué, prometo cosas a futuro. Es imposible de determinar. Por lo cual, si Alejandro al año me dice la verdad, sigo igual o peor, estoy mal anímicamente, estoy peor que antes porque no gano menos de lo que ganaba antes, la verdad que tu servicio es un desastre. Y vos me prometiste algo de lo cual llamándote profesional, no me está dando los resultados que me prometiste. Por lo cual, puedo generar daños y perjuicios hacia aquella persona que prometió algo que no cumplió. Y esa responsabilidad se cubre con lo patrimonial. Y lo patrimonial, digo, es ilimitado. El ataque al patrimonio es al patrimonio personal, a todo lo que pueda tener. Obviamente, estas prácticas tienen el contexto y la cobertura ya sabido de aquellos riesgos que se puedan estar implicando. De hecho, llevan muy poco tiempo en la actividad y empiezan a camuflarse. Los que son abogados o tienen roce con el derecho sabrán del famoso corrimiento del velo societario, donde se van camuflando como cáscara de cebolla, a lo cual yo nunca puedo determinar quiénes son los responsables, sino solamente puedo llegar a las caras visibles y que no tienen ningún tipo de injerencia al daño que me hayan producido. Por lo cual, generar aquella persecución jurídica hacia el responsable para tutelar y reparar el derecho mío por el daño producido ajeno, es bastante complicado en ese sentido. Más allá de la falsa registración o las registraciones deficientes para poder notificar, bueno, todo un proceso en el cual aquella persona que es dañada desiste y dice, bueno, me voy, no quiero seguir con esto. Es decir, es más el desgaste de llevar al proceso a los responsables que en definitiva saber quiénes son. Entonces, esperen porque me están mandando mensajes y no logro leerlos. No sé por qué siempre me pasa lo mismo. A ver si acá lo puedo leer. Dice Natalia, en mi experiencia como abogada de varias instituciones, he
he presentado denuncias de ejercicio ilegal de la profesión contra personas que ejercían ilegalmente las carreras de abogado, ingeniero y contador. Nunca se dictó una sentencia. En este momento estamos en reuniones con el Ministerio Fiscal de la provincia de Salta para ver si logramos avances en relación a este tema. El delito ni siquiera está tipificado en el listado del sistema informático. Bueno, es el problema. Y de ahí es donde tenemos estas dificultades. Por eso hablo de la punta del ovillo de la cual nosotros todos tengamos la profesión que tengamos, seamos estudiantes, tengamos ese compromiso profesional, tenemos que estar muy atentos y muy activos, porque lo que estamos defendiendo no solamente es una matrícula, es una profesión, es nuestro sistema de vida, es nuestro sustento de vida. Entonces, que venga alguien colateral a dañar un ejercicio, principalmente hay de todo, como decimos siempre, personas hay de todo tipo, pero el daño que se puede producir dentro de la profesión no solamente nos deja a nosotros como profesional desplazados de una seriedad, de una investidura que tenemos que tener respecto al compromiso que hemos adoptado desde el momento que nos pusimos a estudiar, sino que a la persona que va a tomar el servicio, a ver, ¿en qué situación está? Nosotros, básicamente yo, todavía estoy bastante en el análisis, pero en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal estoy por presentar un proyecto que lo tengo ahí, medio parado, pero lo voy a presentar ya que tengo mucho contacto con el presidente hoy, el doctor Eduardo Aguad, sobre cómo hacerlo más accesible para los clientes el saber si un abogado es o no abogado, ¿sí? Cómo generar esta cuestión informática, como la que decía Natalia, cómo tener más accesibilidad para aquella persona que acuda a un abogado, en mi caso, ¿no? Confrontando firmas, confrontando tomo y folio, es decir, la propia matrícula, acercándose al colegio, tener mecanismos expeditivos para evitar ese daño. Después a mí no me importa después qué pasa con aquel que tuvo la acción dolosa. Obviamente, bloqueando estas cuestiones, bueno, no va a llegar muy lejos, y si llega, lo que más me preocupa es en la situación y el daño que pueda generar aquel que acudió al abogado falso o al médico falso. Hemos visto que hasta han perdido vidas ciertas personas que han estado bajo la órbita de la atención de un médico falso. Osvaldo, perdón, sí. ¿Puedo interrumpirte? Sí, cómo no, Roberto. ¿Cómo te va? Bien. Mira, Osvaldo, yo en mi experiencia te hablo acá desde Tucumán. En nuestra provincia te puedo decir, sin temor a exagerar, y mis colegas lo podrán decir, debe haber más de 30, 40 estudios llamados de arquitectura que funcionan con chicos que son estudiantes de arquitectura y que pagan a un profesional junior o a un maestro mayor de obra las encomiendas, pero ellos tienen sus estudios montados y atienden como tal. Y que en otras profesiones no se da de tal forma. O sea, a ver, yo no conozco muchos estudios de abogado que estén manejados por estudiantes de abogacía o un consultorio odontológico por estudiantes de odontología o un consultorio médico como tal. Puede haber mucha gente que ejerza o que se haga llamar, pero en nuestra profesión, pero es totalmente frecuente estudios de arquitectura manejados por estudiantes, o el estudiante que le falta unas materias para recibirse y que ya se hace llamar arquitecto y que ya tiene experiencia de obra, y que a mí la verdad yo como docente de la materia legislación, como profesional activo, como además desempeño una función pública, te juro que es terrible. O sea, a ver, tenemos que tomar medidas, tenemos que hacer algo desde los colegios, y la cantidad de profesionales que no están colegiados y que ejercen la profesión de arquitecto, con lo cual estoy totalmente en desacuerdo, es terrible. O sea, de alguna forma algo tenemos que hacer, porque esto se nos está yendo de las manos. Que por ahí no lo queramos ver o que no lo queramos decir, no estoy de acuerdo. Ese es el aporte que quería hacer, y para un poco contarte la realidad que vivimos acá. Totalmente, Roberto, totalmente, y conozco estudios de abogados que están manejados por estudiantes.
con un solo profesional que va controlando aquellas acciones que hace el estudiante. Entonces, estamos en ese problema. Obviamente estamos en ese problema. Por eso incito yo siempre a clientes, a conocidos, a quien sea, métanse en los colegios, en las páginas de los colegios, para saber si ese profesional es profesional. Es más, tuve mucha gente conocida que te dice, bueno, soy abogado. Ah, mira vos, ¿cuándo te recibiste? No, me falta el trabajo final. Entonces no sos abogado. Bueno, pero ¿qué más puedo aprender con el trabajo final? No me importa. Y se han enojado conmigo. No me importa. Te falta el trabajo final. Sos un alumno, digamos, a ver, siempre yo lo divido en 3 partes, ¿no? Yo lo divido en recibido, que es cuando terminaste la currícula de materias, graduado, cuando realmente sos profesional, y matriculado. Son 3 instancias. Recibido, graduado y matriculado. Bueno, y para mí, sí, perdón. Acá es, yo no te, a ver, te puedo asegurar, yo me desempeño como inspector en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. La cantidad de chicos recibidos de la facultad, pero que no están matriculados y que ejercen el rol de arquitectos. Ahora, el hecho de que vos te recibas en la facultad y que te entregan el título, anda, inscribite, colegiate y tenés tu número de matrícula. Porque cuando tenés que desempeñarte, uno ve en las mismas propagandas, un médico haciendo propaganda en la televisión, figura MP, la matrícula profesional. Y si yo no soy arquitecto, ¿cuál matrícula profesional tengo? A veces yo me disiento un poco porque hablamos de otras profesiones, pero es como estar mirando la paja en el ojo ajeno y no viendo la viga que tengo en el ojo propio. En nuestra profesión es, pero el estudiante que está haciendo la obra y te dice, a ver, arquitecto, ¿cuánto puedo cobrar por este proyecto? Y sí, que no están matriculados y que nos está, y perdóname la palabra, cagando a todos los que ejercemos la profesión, que nos matriculamos, que hacemos las cosas como deben ser. Entonces es terrible esto. Te juro que a mí me preocupa, pero absolutamente muchísimo. Y nosotros cuando enseñamos, tratamos de inculcarle a los chicos, chicos, ustedes van a ser profesionales el día que se reciban, que estén matriculados. Mientras tanto, y somos estudiantes o estamos esperando a poder ejercer. Totalmente. Es indignante, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y conozco, por eso digo que lo mío pasa porque, digamos, ya no tengo más pelo para de dónde agarrarme. Creo que se me cayeron todos ya pero digo, estamos en un momento dado donde la profesión, tal vez soy un poco extremo, pero aquel que ejerce una profesión sin matrícula o sin haber pisado una facultad, yo creo que es, digamos, un delincuente sin coraje por agarrar un arma, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si vas a robar directamente, agarrar un arma y robar. Pero la verdad, encima de que estás robando, porque estás robando desde todo lugar, estás perjudicando mi propia tarea. Entonces, desde ese lugar ya indigna, y mucho, y entiendo, y lo veo, y hay estudios que son generados desde aquellos, bueno, estudiantes que le faltan 2 o 3 materias, como decís vos, Roberto, y bueno, venite a trabajar. Firmo yo, controlo, pero el trabajo lo haces vos. Y claro, obviamente, si tengo algún poder de llegada, armo 3 o 4 estudios con toda gente estudiante, encima soy bueno porque los capacito, y encima soy bueno porque le doy la posibilidad de tener un poco de experiencia antes de salir al mundo, y encima soy bueno porque algo le pago. Entonces, pero lo malo es aquellas personas que, a ver, no creo que una persona que tenga 3 o 4 estudios jurídicos manejados por estudiantes que le faltan 2 o 3 materias, pueda llegar a estar en todo, y en definitiva el único perjudicado va a ser aquel que pone el interés en las manos de esas personas. Y yo conozco gente que no duerme a la noche para saber cómo le va a ir en un juicio, y por el otro lado conoces el trasfondo de esa cuestión diciendo que hay un pibe de 21 años manejando una situación tan delicada como esa. Y hay otro que eventualmente lo está controlando
con matrícula trucha, avalado por otro que le firma. Entonces ya estamos en tercer nivel de una decadencia profesional que los únicos que vulnera somos nosotros. Ese es el problema. Perdón, me fui. Alejandro me había pedido la palabra. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Alejandro Kane, presidente del Colegio de Ingenieros y Técnicos de la provincia de San Luis. De hecho, alguna vez hemos trabajado con Natalia Ruiz, no sé si recuerda, con la federación, justamente por el tema de ejercicio ilegal. En la experiencia nuestra, que hemos hecho varias denuncias penales, como dice Natalia, en algunos casos con sentencia, pero la sentencia termina siendo una probation de 3 días, cortar el pasto en una escuela por ejercer no sin título, sino sin matrícula, y en algún caso ejercer sin título. Tenemos un caso sin título, 3 días de cortar el pasto. Claro. Pero lo que nosotros hemos vivido con preocupación fue cuando se construyeron las últimas obras de construcción de parques fotovoltaicos, aerogeneradores, o sea, parques eólicos y demás en el país. Nosotros notamos con preocupación que todos los proyectistas, calculistas y más de un responsable técnico de obra era un extranjero cuyos títulos no están homologados en el país porque no hay acuerdos entre universidades. Claro. Ingenieros de Grecia, ingenieros de Alemania, ingenieros de Japón, de China, de España, de Estados Unidos. Y cuando fuimos a la Secretaría de Energía a plantearlo, de que en los pliegos no se exigía que el profesional que a cargo de la obra debía ser argentino, nos respondieron muy sueltos de cuerpo que si nosotros considerábamos que un ingeniero de Alemania no estaba capacitado. O sea que el concepto ya va más allá de Doña Rosa que contrata un profesional que no es profesional, tiene matrícula. Estamos hablando que desde la cabeza, desde arriba hacia abajo, ya no derrama, o sea, no se baja la línea. Hemos tenido muchas reuniones con rectores de universidades en el Consejo Universitario Nacional, el Ministerio de Educación de la Nación, y hay muchísimos rectores que están en contra de la matriculación, que exigen, que ellos reconocen o consideran que el ejercicio debe ser liberado a partir del egresado en la universidad, que no hace falta un control por parte de ningún organismo. Y eso lo han dicho en las reuniones, más de un rector. Entonces, en la medida que nosotros no logremos transformar eso allá arriba, va a ser muy difícil que un gobierno provincial obligue a matricular a sus inspectores, y menos aún que Doña Rosa pueda contratar a un ingeniero y tenga en su cabeza saber si tiene o no matrícula. Porque hoy estamos luchando con que los municipios no contratan un profesional, con que los gobiernos provinciales no matriculan, ni entramos a hablar del tema honorarios todavía, ¿no? Estamos hablando simplemente de matrículas. No, y aparte, a ver, estamos hablando de responsabilidad de resultados ahí. Y por el otro lado, yo creo que uno de los pilares fundamentales de esta problemática que planteás, Alejandro, y perdóname que te tutee, es la cuestión de la pena del Código Penal. Digamos, es muy baja y es escarcelable. Entonces son huecos que hay que corregir, obviamente, de la legislación y hacerlo cumplir. Y no es solamente menester de la violación de la norma de lo que estamos hablando. Siempre pongo el mismo ejemplo y hasta ahora sigue pasando, que es muy cotidiano. Me refiero a la violación de la norma en sí, ¿no? De cualquier tipo de norma, de dónde estamos planteados. Si ustedes van al supermercado, como voy yo, van a ver muchas veces, o en un estacionamiento, o en algún lugar, cartelitos que dicen el local no se hace responsable por las pérdidas o los daños producidos, cuide sus pertenencias y demás, ¿no? Esto es así, perfecto. ¿Y quién lo dice eso? El propio supermercado, porque la ley no dice eso, que el consumidor se tenga que cuidar el bolso y que el local o aquel responsable que tiene la obligación de guarda y custodia no deba hacerse responsable por los daños producidos dentro de su órbita. No lo dice. Ahora, cuando pasa lo que pasa, bueno, nosotros avisamos. Y es lo mismo que yo vaya y pegue un cartel en la puerta de mi casa y diga mañana a las 7:45 de la mañana, porque el encargado no me sacó la basura, voy y le voy a pegar 5 tiros en la cabeza. Y mañana voy y lo hago. Y va a venir la policía y decir, usted mató a una persona. Sí, pero yo lo avisé, ¿eh? Yo puse un cartel 24 horas antes que iba a hacer eso.
Ahora, ¿es eximiente o no es eximiente eso? Si yo conozco gente que está, como dice Roberto, ejerciendo con estudiantes, si Alejandro me dice que desde el propio Estado están reconociendo la no soberanía del propio Estado para tener sus propias limitaciones académicas y validez sobre títulos extranjeros, bueno, estamos en una anarquía normativa que, vuelvo al principio, los únicos vulnerados somos los profesionales. Primeramente, porque generan y dinamitan permanentemente nuestra profesión. Segundo, tenemos una inseguridad jurídica de un nivel inconmensurable. Y tercero, el usuario o el consumidor o el que toma un servicio, ¿en qué situación queda? Doña Rosa o aquel digamos, autoridad estatal, provincial, municipal, que dice, bueno, viniste de Alemania, servís. No, momento, acá hay una norma que hay que homologar los títulos dentro del país. Sino que vengan los jueces de La Haya, saquemos Comodoro Pi, saquemos los juzgados de primera instancia, de Cámara, y que vengan y sancionen desde el foro internacional directamente. Perdamos la soberanía y por lo menos vamos a jugar con reglas más claras. Pero en esta situación donde tenemos una anomia que no sabemos si ejercer, no ejercer, firmar, no firmar, saber si es válido o no es válido, digo, ¿de qué dependemos? Y de la interpretación judicial. Y la interpretación judicial está tan diezmada que un juez en Ciudad Autónoma de Buenos Aires te va a decir sí, y un juez en la ciudad de San Miguel de Tucumán te va a decir no. Y entonces, ¿dónde estamos parados? Como bien dice Alejandro, bueno, hay que establecer un camino realmente fuerte, realmente sólido, ¿sí? Para establecer con qué cartas jugamos. Si jugamos con las cartas de canasta o jugamos con las cartas de truco. Pero no podemos jugar con medio mazo y medio mazo. Esto es así. Ahora, la norma, lamentablemente, es la que tenemos. Buena, mala, regular, pero es la que tenemos. La pena del 247 del Código Penal te dice una pena de 1 mes a 1 año. O sea, es nada, es excarcelable. Lo que dice Alejandro, sí, van a acordar el pacto, es verdad. Es verdad, van a acordar el pacto. Y generaron un daño, o pueden generar un daño, por esa responsabilidad de resultado. Soy arquitecto, tengo que construir un puente, hablando burdamente, y el puente no se puede caer. No puede decir, bueno, yo utilicé materiales buenos. Como dice Roberto, bueno, yo los materiales lo hice, no es suficiente, señor. El puente se cae si no es de resultado. Y si se cae, se pueden caer con 100 autos arriba y adentro de cada auto puede haber una familia. ¿Y quién va a ser el responsable de eso? ¿El Estado? El propio Estado que después del 2015 dijo, no, yo no soy más responsable por las causales que podamos generar. Digo, es un sistema siniestro del cual te genero el daño, no soy responsable, pero si sos profesional, no sé, arreglate como puedas, pero vas a ser quien responda. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y nos dedicamos al stand-up. Porque yo, desde mi profesión, les soy sincero a todos, no firmo. Yo estoy en una empresa donde no firmo, porque no le tengo confianza, porque si ya, a ver, hace 12 años que estoy, y lo primero que me encuentro es una persona que se hace llamar doctor, porque es abogado, y 2 años después me entero que nunca viene de una facultad, no, pero él sabe. ¿Y por dónde estudiaste? Por Google. No, pero firmás vos, ¿eh? Y encima yo firmaba, y gracias a Dios que firmaba como letrado patrocinante, porque si yo hubiera tenido un poder para actuar en nombre y representación de la empresa, yo hoy estaba en Marcos Paz cumpliendo pena. Entonces, digo, hay muchos daños que uno no los puede ver, digamos, como dice Roberto, a flor de piel, pero que pueden generar un daño y un dolor de cabeza muy importante a futuro. Muy importante a futuro. ¿Sí? No es solamente, bueno, me pagó, cobré, yo te di, bueno, probalo. No, señores. Y con el conocimiento, como hacía referencia Alejandro, muchas veces no es suficiente. Porque uno puede accionar. Natalia, Alejandro accionan, pero desde la cumbre te están diciendo, no, es válido. Y entonces, deberíamos establecer pautas claras, deberíamos, siempre en potencial, porque la verdad que
es una cuestión ya a nivel nacional y preocupante. Vuelvo a decir, es un ovillo que se está desplegando y estamos en un problema, aquellos que sí tenemos matrícula y aquellos que vienen de abajo, los estudiantes, aquellos que van a salir del cascarón y que van a ser los más vulnerables al momento de desarrollarse. Son los más vulnerables en ese sentido. Entonces uno tal vez tenga un poco más de experiencia, pero también se come sapos. El problema es cómo evitar eso. Particularmente yo ya les cuento, el proyecto mío es compeler u obligar al que presta el servicio a ir a firmar, actualizar, tener la matrícula actualizada, y aquel que va a contratar a un abogado que se acerque a los colegios a firmar y a dar su consentimiento y a confrontar firma, foto, tomo y folio y exigir la credencial. Yo no sé lo que pasa en otras provincias, pero acá básicamente la credencial de abogado es menos que una credencial de club de barrio. Es menos. Y la verdad que eso también molesta. En los propios juzgados, antes de la pandemia, les cuento una anécdota que fue increíble, por lo cual me peleé también. Estaba en un juzgado, no me acuerdo en cuál, y uno de las personas, de los oficiales de mesa de entrada, dice, bueno, por favor a todos los letrados exhiban la credencial de abogados, porque si no, no van a poder acceder a los expedientes y demás. Perfecto, dije, genial. Es la acordada de la Corte Suprema de Justicia Nacional que exige que los juzgados pidan la credencial. Cuando me acerco, el colega que estaba delante le dijo, mirá, me lo olvidé en el estudio, ¿me puedes dar el expediente fulano con fulano? Bueno, sí, tráigamela mañana. Y se la dio, el expediente. Para lo cual yo dije, entonces, ¿para qué pedís credencial? Pues yo estoy con la credencial en la mano y aquel que no tiene credencial le dan el expediente. Ahora, ese no es el problema. Ese no es el problema, que le dio el expediente por no tener matrícula. El problema es que esa persona sin matrícula tiene un expediente en la mano. Y el expediente, cuando el oficial se dio vuelta y fue a buscar otro expediente, esta persona desaparece con el expediente. Entonces el juez, ¿qué va a decir? No, entonces si no tenemos el expediente, volvamos al proceso hoja cero. ¿Hay un daño producido o no? Sí, hay un daño producido. De aquel que está pagando un abogado para generar un proceso en tiempo y forma judicialmente, y hay otro vivo, y hay otro que no hace cumplir la ley, donde surgen los daños, y el único perjudicado, ¿quién es? Y los abogados, o el de mesa de entrada, o el que no respeta la ley, o el que no exige lo que dice la Corte Suprema. No podemos tener en la casa de cada uno un juez para ver si estamos cumpliendo o no la norma. Desde nuestro sentido, yo creo que lo que tenemos que hacer es involucrarnos, realmente involucrarnos con pie firme. Lo hizo Alejandro, lo hace Natalia, y todos tenemos desde nuestro ámbito, en nuestra esfera profesional, que involucrarnos, no con gritos, no con peleas, sino sabiendo cuáles son las herramientas que tenemos a mano como para poder limitar eso. Y si no las tenemos, generarlas. Acercarse a los colegios, proponer proyectos, proponer cuestiones para minimizar y bloquear esta sistemia de cuestiones dañosas que están dentro de cada profesión que nos involucra y dentro de cada competencia. Y los que somos docentes, bajar esa línea a los estudiantes, darle más humanidad, porque, digo, no solamente, ninguno con la profesión nos vamos a hacer millonarios, pero algunos creen que sí. Y algunos utilizan esos mecanismos para sí, efectivamente, hacerse millonarios. Y no tener responsabilidad. Y las responsabilidades establecidas en el Código Civil y en el Código Penal están flojas, lo entiendo. Hay que pelear por una sanción o una reprochabilidad mucho más certera. Lo que sí me preocupa es lo que dijo Alejandro, que desde la cumbre no están dando las respuestas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros si en el techo nos encontramos con una pared de concreto? Entonces, ¿cómo pelear contra eso? Bueno, hay que pelear. Básicamente, yo tengo mucha llegada a los medios de comunicación y desde los medios es una política, tal vez, siempre digo lo mismo, ¿no? Una cámara de televisión hace más justicia que el propio juez, por miedo, pero al fin es mejor. Osvaldo, sí, no sé cómo será en otras partes. Acá en Tucumán, el arquitecto
puede ejercer la función pública sin estar matriculado. Es más, digamos, no viene al caso dar hasta nombres, pero Instituto Provincial de la Vivienda, o sea, el IPVDU en Tucumán, tiene, pero en su staff, bastantes profesionales que nunca se matricularon. A ver, no es que no pagan la matrícula, nunca se matricularon. Y firman donde dice arquitecto fulano de tal, jefe de tal, director de A, E, y otras reparticiones también. Y no hacemos nada. O sea, a ver, no es exigible. Entonces, ni el Estado lo exige, ni el colegio lo exige, ni nadie lo exige. Y vos yo que soy un profesional que me la rebusco para poder laburar, pago mi matrícula, me matriculé como corresponde. Entonces vos decís, que es funcionario me desaprueba o me deja fuera de una obra, llamándose arquitecto que ni siquiera está matriculado. Acá en Tucumán, en otras profesiones no es así, pero en la nuestra, arquitecto, vos podés ejercer con el título que te dio la UNT. Y no estoy de acuerdo bajo ningún punto de vista. Sí, Natalia. Sí, Roberto, tenés razón. Déjame decirte que no sabía que era tan manifiesto el tema del cual mencionás. No sabía, pensé, digo, estos encuentros son muy buenos por una cuestión de conocer, ¿no? Que no es propio de nuestro ámbito del derecho, sino que estamos hablando de cosas muy graves en ese sentido. Sí. Y yo creo que uno de los mecanismos por el cual yo lo he pensado en el proyecto que voy a presentar en el colegio público es tener un plazo para matricularte. Es decir, fijalo en 2 años, 3 años, 5 años, no me importa, pero hay un plazo para matricularte. Y si no te matriculás, aunque sea 1 o 2 años, bueno, no podrás matricularte por el mismo tiempo por el cual no te matriculaste. ¿Se entiende? Digo, si yo me recibí, no me matriculo por 5 años, que es el plazo, bueno, tendré que esperar 5 años más, es decir, un total de 10 para volver a matricularme. Entonces, empecemos a bloquear eso. Obviamente que la ley te va a decir, bueno, estás restringiendo el derecho al libre ejercicio de... Bueno, pero digo, si se genera dentro de los colegios, es una especie de bloqueo. El colegio lo puede generar, los colegios lo pueden generar. ¿Por qué no? Ahora, si la ley no me ampara y tenemos profesionales que se recibieron pero no se matricularon y firman a su vez, cosa que es muy difícil de probar, en el sentido de, está bien, tengo que tener la firma, probarlo, pero, digo, es un problema. Pero si tenemos el conocimiento y sabemos que esto es lo que se viene, bueno, tratemos de generar en ese sentido alguna herramienta más para estar protegido y proteger a aquellos que acuden a nuestra profesión, obviamente. Natalia, perdóname, que te había cortado. Bueno, algo que quería aportar es que el ejercicio profesional legal, digamos que se presume. Ahora, cuando vemos que es manifiesto, como señala Roberto, que funcionarios públicos que tienen la obligación de estar matriculados están ejerciendo la profesión sin hacerlo, ahí corresponde al colegio o consejo profesional respectivo ejercer, digamos, el poder de policía que le ha sido delegado y, bueno, con todas las herramientas que tiene, intimar a matricular lo que regularice la situación y, si no, hacer la denuncia por ejercicio ilegal de la profesión. Porque el código el Código Penal no distingue en ningún momento si el ejercicio de la profesión se hace en relación de dependencia, se hace en el gobierno, en forma independiente, o sea, no distingue. Si yo estoy aplicando los conocimientos propios de mi profesión, estoy ejerciendo la profesión. Generalmente con los profesionales, cuando suelen decir, no, es que yo no ejerzo porque yo soy funcionario, yo no ejerzo porque estoy haciendo determinadas tareas, yo les pregunto si yo como abogada puedo hacer lo mismo, y me dicen, no, por supuesto que no. Y bueno, entonces está ejerciendo la profesión. Si está ejerciendo la profesión, tiene la obligación de estar matriculado. Generalmente la mayoría todas las leyes de ejercicio profesional que conozco establecen hasta algunas nulidades de las contrataciones si el profesional no cumple con la ley de ejercicio profesional. También esto puede ser un as que tienen bajo la manga algunas empresas privadas que después pueden despedir con causa a ese profesional que estaba ejerciendo ilegalmente. Porque la obligación, no nos olvidemos, no es del Estado, no es del empleador, no es del comitente, es del profesional.
Exacto. Como decía Osvaldo al principio, ¿cómo sabe usted que viene a contratarme si yo soy abogado, si estoy ejerciendo legalmente? Y porque uno lo presume, uno no anda detrás del médico, detrás del arquitecto, detrás del ingeniero, verificando si está ejerciendo legalmente o no. Podríamos decir que esto es una presunción. Entonces, está en poder de los colegios y consejos profesionales el ejercer el control que les ha sido delegado, más allá de que como particulares podamos hacerlo y que tenemos la posibilidad de hacerlo, por supuesto, pero creo que por ahí es mucho más fácil encararlo por medio de los consejos profesionales, para que sean estos los que en ejercicio del poder propio que les ha sido delegado, inicien las acciones legales, y también la regularización, que es lo que yo siempre creo que se tiene que intentar. Me ha pasado en los años de ejercicio profesional que por desconocimiento, y los que son docentes acá aprovecho para señalarlo, por desconocimiento muchos profesionales se reciben y están convencidos que si trabajan en relación de dependencia no tienen obligación de matricularse. Al punto de que dicen, no, es que yo no firmo plano, o sea, es como que solamente si tengo que firmar plano, solamente si tengo que hacer determinadas actividades, tengo que estar matriculado. Y esto surge porque muchos docentes no están matriculados, cuando la docencia es ejercicio profesional. Entonces creo que son, digamos, muchos puntos que tenemos que tener presentes para, bueno, para trabajar en pos de la regularización del ejercicio profesional en todo el país. Y encima, gracias. Gracias Natalia, aclarar esta cuestión de que los colegios se involucren más en el cuidado de esta actualización y esta matriculación. Digo, poner límites por un lado y pelear alguna cuestión legal que tenga que ver con la prohibición, y compeler a que si uno es estudiante y se recibió, se matricule. Y algunos dirán, bueno, es muy cara la matrícula, como leí por ahí un mensaje, y por lo cual, no me matriculo porque no puedo, porque, bueno, tendremos que tener algún registro de aquellos abogados que están recibidos pero no matriculados. Entonces, así como tenemos el registro de matriculación, tenemos abogados que son abogados pero no matriculados. Entonces, digo, ser un poquito más fino, no solamente firmar tomo folio, me dan la credencial, salgo al campo a pelear y a trabajar. Bueno, si lo hace uno y no tengo registro, salgo de la facultad, no pago matrícula, asesoro, hago procuración, bueno, firmo, me dan un poder de la empresa, cosa que es 10 veces peor. Entonces digo, bueno, lo hago. Bueno, no porque estamos en un problema. No sé si Roberto quería hablar, le había visto el micrófono prendido. Yo, doctor. Perdón, Hugo. Buenas tardes, yo estoy en Mendoza, soy médico y profesor de medicina legal acá en la Universidad Nacional de Cuyo. Es un gusto que abordemos este tema. Y bueno, nosotros lo vemos mucho en medicina, cómo se delinque mediante la comisión de los delitos previstos en el artículo 208 del Código Penal, que sería en el primer inciso el curanderismo. Los curanderos aquí ponen avisos en los diarios, que son curanderos y que hacen curas milagrosas. Y ningún fiscal va a buscarlos a la casa, porque ponen domicilio, horario, lo que cobran. Los segundos son los charlatanes, que son los médicos que tienen el título, pero prometen curaciones a término fijo o por medios infalibles que no son reconocidos por la ciencia. Y bueno, y el otro es la cesión de diploma o prestación de título, prestación de nombre, que es el inciso tercero, que es un delito que se comete habitualmente en los hospitales. Los médicos de guardia, están los practicantes, se va a dormir el médico de guardia y le deja el recetario firmado, si tiene alguien, atendelo vos. Claro. Y entonces, bueno, lo estamos viendo legalmente, y nosotros tenemos, llamamos, como usted bien decía, al ejercicio irregular de la medicina, al médico que si bien tiene su título, no ha cumplido los requisitos administrativos para ejercer la profesión. Exacto. Ya sea no haber obtenido su matrícula o también no tener el consultorio habilitado, porque el consultorio tiene que estar habilitado. Exacto. ¿Cierto?
Y yo acabo de buscar un ejemplo, si me permiten, se los puedo mostrar. Sí, cómo no. Me permiten compartir, a ver si puedo acá, de algunas de mis clases, para mostrarles lo que pasa en Argentina, porque es increíble. A ver si usted me permite, Osvaldo, a ver si puedo presentar. No sé, yo no toqué nada, supongo que si puede compartir, lo podrá compartir sin ningún tipo de problema. Ahí voy a tratar, a ver. ¿Se ve? Ahora sí, a ver. Ahora sí. Bueno, fíjense, por ejemplo, no puedo ponerlo en pantalla. Ahí está. A ver Ahora si se puso en negro. está pasando a pantalla completa, me parece. Ah, ok. Lo que pasa es que es medio pesado el archivo. Mm. Bueno, no pasó, no importa. Ahí está. Fíjense, esta diapositiva yo la tengo de antes del 2000. ¿Eh? Un falso cirujano que provocó daño irreparable a una paciente. Detuvieron un falso médico quien sometió a una mujer a una cirugía encefálica, fíjense, en el Hospital Rivadavia de esta capital, y le provocó lesiones cerebrales irreparables. Acá tenemos el nombre, 49 años, quien además era profesor en las universidades de Buenos Aires y El Salvador, en los cursos de posgrado de psiquiatría. Entonces, ¿cómo puede pasar esto? Acá tenemos la figura que fue apresado, por supuesto, por ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, honores y cargos, lo que usted decía del 247, además falsificación de documento público y lesiones graves, que serían el artículo 90 del Código Penal. Exacto. ¿Cierto? Fíjense cómo puede ser que en nuestro país pasen estas cosas. Y esto en general son estudiantes de los últimos años que son ayudantes de cirujanos y que ya los conocen en los hospitales porque estuvieron operando con un cirujano y un día van y operan ellos. Ahora, ¿cómo puede ser profesor de la universidad? ¿Cierto? Es una cosa, fíjense este otro. Este falso médico era un hombre boliviano que se hacía pasar por médico. Perdón, ya la vuelvo. Se había puesto un consultorio en San Rafael, se llamaba el doctor Lin, y entonces iba a atender allá. Era un albañil, fíjense, un albañil boliviano atendiendo un consultorio de medicina en San Rafael. Entonces, claro, es una cosa, imagínense el daño que puede hacer esta persona, porque por supuesto tiene que estar trabajando con una matrícula profesional falsa, porque si no, no puede recetar. Y le voy a decir más, Hugo, los delitos en este ámbito se están perfeccionando. ¿Cómo? Aquella persona que se hace pasar por médico busca un médico para trucharle la matrícula que se llame igual que aquel que va a cometer el acto doloso. Es decir, si yo me llamo Osvaldo, busco un médico que se llame Osvaldo con mi mismo apellido, para que a la justicia le resulte más complicado o desestimar, decir, no, bueno, es la misma persona, no hay falsificación. Entonces deciden, claro, porque se amparan en el mismo nombre, aún así. Es realmente. Claro. Pero fíjese, por ejemplo, lo que decía la doctora. Este doctor fue beneficiado con la suspensión en el cumplimiento de la pena, con la condición de residir en el domicilio. O sea, no lo castigó nadie. ¿Cierto? Es una cosa de loco. Y eso que usted decía se refería también de... yo vi un caso en el Hospital de Buenos Aires, que por ahí lo tengo, donde un médico brasilero que había venido, era médico, pero no tenía matrícula. Sí, el famoso caso. Y consiguió trabajo en un hospital a nombre de otro médico amigo, o sea, con el documento del médico amigo y la matrícula del médico amigo. Claro. Entonces, fíjese usted cómo habían dos médicos con el mismo nombre y la misma matrícula y eran dos personas distintas, porque uno estaba en la provincia de Buenos Aires, creo que en Cañuelas. Entonces, ahí también está el delito de la suplantación de identidad, que es muy grave. Fíjese todas las cosas que podemos ver, ¿no? Y aparte, yo creo que también los registros profesionales de matrícula tienen que ser
reservados. Deben ser reservados, a mi criterio. ¿Por qué? Porque en mi caso, que yo estuve al lado de esta persona que nunca había ido a la facultad y tenía la matrícula, tiene matrículas para tirar para el techo, si quiere truchar cosas, porque tiene acuerdos, tiene resoluciones SECLO, tiene firmas mías, entonces puede hacer lo que quiera. Digo, yo no puedo acceder a cualquier matrícula. Digo, tengo que tener, si yo me meto en la página del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, no es una crítica, sino que es un aporte al mejoramiento de este sistema, yo no puedo poner Juan Pérez y que me salga el número de teléfono, el mail, la firma, el tomo y folio. Tengo que tener alguna clave particular que me valide a mí como un colega para conocer esa información de otro colega. Porque si no, digo, sí, Hugo. No, yo le comentaba, acá cualquiera va a una imprenta y se hace un sello de médico, se inventa otra cuestión. Y bueno, y lo inventa y nadie lo controla, doctor. Otra cuestión. También está, ese punto está puesto en el proyecto. Las librerías tienen que tener autorización o pedir autorización fehaciente a los colegios correspondientes para liberar sellos. Claro, tienen que convalidar que los datos puestos son correctos. Exactamente. Si yo mañana voy, pero se lo firmo hoy, yo mañana voy a una librería y le digo, ponga mi nombre, apellido, médico, y saco la matrícula suya, me lo hacen. Me lo hacen. Bueno, este que quedó acá es un psiquiatra que yo lo conocía, que inclusive trabajaba en el cuerpo médico forense, y vendía certificados médicos a los presos, donde certificaba que tenían alteraciones mentales para salir de la prisión. Claro. Fíjese, también es viejo. Entonces, como le pedía X cantidad de dinero a la familiar lo denunció y fueron y lo agarraron en el momento del delito, en el momento de que le intercambiaba el certificado por el dinero. Y fue condenado. Fíjese. Por eso la justicia, en estos casos, como en tantos otros, no puede correr de atrás. Y claro, acá pudo actuar porque la mujer lo denunció. Claro, bueno. Fue agarrado. El problema es que la justicia, claro, no puede correr de atrás. ¿Cómo hace para no correr de atrás? Teniendo los soportes y las herramientas necesarias, ¿sí? Antes. ¿Y quiénes son los responsables? Los colegios. Y nosotros también como profesionales. Es decir, bueno, no puede hacerlo. Una aclaración. Me acuerdo que una de las últimas clientas que yo tuve, le hice la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo sabes si yo soy abogado? Una vez que terminó el proceso y demás. Y me dijo, no, yo después de la primera audiencia que tuve con vos, me metí en el colegio público y sabía que eras vos porque se tomó todo el trabajo, pero nunca me lo dijo. Me pareció fantástico. Dije, bueno, al fin alguien, ¿no? Pero no todo el mundo lo hace. Y es lo que dice Italia, ¿no? Se presume, se confía. Bueno, nadie me va a mentir, pero lamentablemente es algo muy preocupante que está pasando. Muy preocupante. Y esto con respecto a estos que les estoy mostrando, que son de los diarios. Sí, claro. De explotación de la credulidad pública, que decía el Código de Faltas antes. Bueno, pero a ver, en este caso particular se amparan en lo que es el libre culto. Claro. El libre culto. Para psicólogos, o sea. Sí. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Y que teóricamente son profesionales. Que también hay muchas cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? De llamar a ciertos cursos por el genérico profesional. Es como que yo vaya mañana e intente registrar la palabra o la combinación de palabras estudio jurídico. Eso no se puede registrar. Claro. Digo, no puedo tener un curso llamado curso profesional. Ahora, ¿es realmente profesional? Esa es la pregunta, ¿no? Ahora, sí, soy profesional. El otro, tengo aval internacional, como el que hablaba Alejandro. Tengo aval internacional. A mí me interesa que tengas aval dentro del territorio de la nación, no por fuera. Y bueno, esas son las problemáticas, ¿no? Parecería que lo internacional vale más que lo interno. Y en este caso, uno dice, bueno, sí, internacional, perfecto, pero no es así. Y no. Y es preocupante, es preocupante.
Yo por mi lado, eso es lo que les quería transmitir. Me parece que es un gran aporte y la intención de verlos acá, la verdad que ver a personas interesadas a tomarse el tiempo un viernes a esta hora implica que hay esperanzas todavía de compromiso profesional, muchas, más conociendo la actividad de Natalia, Alejandro y de todos ustedes que están obviamente comprometidos y preocupados con esta situación. Y desde mi humilde aporte y mi humilde, digamos, discurso, intento concientizar más que nada de esto, desde este lugar, desde la profesión, desde el compromiso, y invitarlos a que seamos más activos y en lo que puedan colaborar, y en lo que pueda colaborar, saben que pueden contar conmigo a través de Roberto. Bueno, siempre estamos comunicados en las redes, soy muy activo en las redes. Así que les agradezco realmente por haber estado y nuevamente agradecerles la paciencia. Espero que haya sido claro y que les haya dejado una sensación no de desmotivación, sino de motivación a seguir participando en esto de manera activa a fin de minimizar los riesgos para nosotros y para el de afuera, ¿no? Para Doña Rosa, como decía Alejandro. Así que bueno, les agradezco y por mí he concluido. Roberto. No, muy agradecido a vos, Osvaldo, y creo que dos personas que estemos interesadas en que esto se puede cambiar, ya somos motivo de cambio. Sacarnos el miedo a veces de hablar, sí necesitamos los apoyos de nuestros colegios, pero 100% el compromiso por parte de los colegios, porque si no queda en un hermoso discurso. Así que desde ya yo muy agradecido por esta oportunidad y por tu tiempo, y obviamente hiper útil todo lo que y la participación de todos. Así que muy agradecido. Muchas gracias, Roberto. E incitar al Estado a que tome su responsabilidad también. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Así que en lo que pueda colaborar Alejandro y Natalia pueden contar conmigo. Bien. Y a Roberto, obviamente, por la confianza de siempre. Roberto, muchas gracias. Te agradezco, Osvaldo, por la charla, por darnos muchos tips de acuerdo a tu experiencia, y ojalá que cada uno de los colegios y de la Federación de la FEPUT vamos a tratar de seguir insistiendo en esto del control de la matrícula en nuestra provincia. Así que muchas gracias por participar. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a FEPUT y a todas las autoridades. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted, doctor. Hasta luego. Buenas tardes, buen fin de semana. Y disculpe la interrupción, pero justo no, por favor, Hugo. Me dio la oportunidad de mostrar un par de casos, porque es mucho más frecuente de lo que uno cree. Perfecto. Uno va a una clínica privada de cualquier provincia y lo recibe en La Guardia y se cree un profesional calificado y resulta que es un falso médico. Exacto. Entonces es increíble. ¿Y cómo entró ahí? ¿Quién le pidió el currículum? ¿Quién no? Entró porque era amigo de otro. Y ni le cuento con la suplencia en Buenos Aires, pero lo que hace en Guardia, che, mirá, hoy no puedo ir, pero me va a reemplazar el Juan de los Palotes. Y va Juan de los Palotes y hace la guardia. Te lo resumo en 2 palabras. Clínica de Berazategui. Le tenían que amputar la pierna izquierda, le amputaron la derecha. Y después le terminaron amputando la que le deberían amputar. Tenía las 2 piernas amputadas y se terminó muriendo. No, y le cuento más, doctor, porque yo seguí ese caso. La Junta Médica determinó, después que le amputaron la primera pierna, que se equivocaron, hicieron una Junta Médica y los diabetólogos determinaron que no era necesario amputar esa pierna. Exactamente. O sea, pero así funciona el PAMI. Las radiografías que tienen una vista particular, si uno la ve de frente, es cruzado. Hay mucha pericia y mucha diligencia de los profesionales que con solamente vislumbrar mínimas acciones o mínimos actos se ven grandes acciones y grandes daños, básicamente, ¿no? Pero doctor, a esa paciente diabética que le amputaron la pierna equivocada, el médico ni la miró. No, claro. Porque el mismo médico, el mismo traumatólogo, hacía un mes le había amputado 2 dedos del pie. Exacto. Y entonces
Cuando él ha entrado al quirófano, ya ha estado tapado, preparado el campo quirúrgico y dice, corta acá y corto. O sea, ese médico es totalmente responsable, además de todo el equipo, pero fundamentalmente él. Ese será otro tema de la responsabilidad médica, claro. De imputar responsabilidad, ¿no? Porque ya vemos casos como el de Débora Pérez Volpin, que hubieron ciertas falencias sobre los elementos viciados utilizados y estamos en veremos todavía. Y sí. Uno puede denunciar, pero también tiene que tener las pruebas y llevar adelante el proceso y involucrarse en un proceso penal. Y bueno. Y el apoyo del Estado, ¿no? El apoyo del Estado es fundamental. Y sí, que en general no lo tenemos. No, es verdad, no lo tenemos. Por eso es nuestra responsabilidad también como ciudadanos, antes que profesionales. Así que les agradezco mucho a todos y espero verlos pronto, de nuevo. Gracias, doctor, un gusto. Gracias a todos. Gracias.